inspiración del acuario... Aquí justo lo que estábamos haciendo era crear un espacio no para el humano. Le estás haciendo un espacio a ellos, no a ti. Entonces, claro, es una visión en la que desconocemos completamente. Yo soy Alba Cortés, soy directora de proyectos y aquí en Tatiana Bilbao. Y bueno, yo empecé el proyecto dirigiendo la parte de, pues eso, de diseño espacial y desde el principio, sí, el equipo de diseño era como el líder del proyecto, pero todos los días trabajamos de la mano con el equipo de construcción y luego eso se cambió, entonces de ahí que... Yo soy Soledad Rodríguez, yo soy directora del área de supervisión arquitectónica y el proyecto ejecutivo. Entonces justo lo que hacemos es que hay un momento en el proyecto en el que va liderado por el equipo de diseño y nosotros formamos parte de la consultoría y luego se liderea por este lado. Entonces al final es un proyecto que en el minuto 1 estuvimos juntas, entonces somos dos directoras de parte de todo este proyecto. La inspiración del acuario pues no es una exactamente, yo creo, o sea, porque fue un reto, porque la idea era que el edificio contara su historia, ¿no? Esa historia que hemos dicho antes, que es una historia en futuro, pero que se cuenta en pasado, o sea, que los muros, o sea, que hubiese como dos lecturas del edificio, bueno, o muchas, pero está como la que el visitante va a ver como más científica o más... no técnica, pero sí científica, o ver al animal, la especie y demás. O más lo que tiene que ser como un acuario, ¿no? En el que vas a ver las especies y ya. Y luego otra en la que pues, también le habla al explorador, que es así como llaman en operación, en el acuario llaman a los visitantes, a otro nivel, un nivel un poquito más silencioso, que va acompañando al edificio, al visitante, pero que el propio edificio en primera persona cuenta lo que le pasó en el futuro, ¿no? Entonces, realmente existe un conflicto de hacer un acuario, que es hacer un acuario, y sacar de repente, o sea, hay un conflicto, ¿no? Como lo que ha dicho Alba, entender qué somos nosotros, ¿no? En lo que es la naturaleza. Pero una vez que nosotros empezamos a querer, ¿no? Con este concepto, a querer crear algo que es más bien nosotros nos introducimos en la naturaleza en vez de al contrario, sacamos una parte de la naturaleza hacia nuestro mundo, empiezan a intervenir todos estos agentes. Entonces todos estos agentes es el que de una forma te empiezan a ordenar y a racionalizar el espacio teniendo en cuenta unas necesidades. O sea, hacer un acuario es algo que no haces normalmente, no es que haya especial. Hay especialistas en el acuario desde la parte de las exhibiciones o los biólogos, pero la arquitectura es muy difícil, ¿no? Porque nos hacen constantemente acuarios en el mundo. Entonces, justo fue el cómo nos rodeábamos de mucha gente especialista en el que te van guiando cómo esas experiencias tienen que nutrir al espectador, el cómo la parte técnica se tiene que ir desarrollando, entonces toda esa parte técnica tiene que tener también una unión. Cómo mantener viva la colección, porque digo, lo primero que hay que recordar, bueno, que eso también se puede tomar como inspiración, ¿no? O sea, cuando uno recibe un encargo o le comisionan para hacer algo y la pregunta de, vamos, se quiere un acuario que parezca un acuario, y dices, ok, ¿y eso qué es? O sea, ¿qué cara tiene, no? O sea, en el trabajo habitual de nuestra profesión, pues está acostumbrado a unas dimensiones de instalaciones grandes, pero tampoco tan grandes. O sea, el mantener, o sea, otra vez, la importancia de mantener viva la colección. Y aparte, como arquitecto, tú estás acostumbrado a tener la visión como humano del espacio que te rodea. Aquí justo lo que estábamos haciendo era crear un espacio no para el humano. Entonces, claro, es una visión en la que desconocemos completamente. Como los animales se van a sentir cómodos, le estás haciendo un espacio a ellos, no a ti. Tú luego eres esa persona que vas a ver su espacio. Inicialmente existía otro proyecto, mucho antes, en el que no se sintieron cómodos cuando lo vieron, y justo fue como, oye, de ahí vino la pregunta de queremos un acuario que parezca un acuario. Que fue como, sí. Okay. Sí, no, y además era un tiempo muy establecido, porque eran los tiempos de presentar esa propuesta ante el gobierno, la propuesta no solicitada para que fuera proyecto de referencia en caso de aceptarse para esa licitación. Entonces, sí, o sea, no fue concurso, fue una propuesta para el proyecto de referencia. La pandemia en un proyecto así
fue un súper reto. Y el querer hacer, como siempre, un gran proyecto para todos, y que siempre estuviera a ese nivel. Yo creo que una cosa fue que marcamos, cuando digo marcamos hablo de toda la gente que intervino en el proyecto. Creo que se marcó un nivel muy alto en general, en el concepto, en las ingenierías, en lo que se quería para Mazatlán, en lo que se quería para el turismo, en lo que se quería para los animales. O sea, nos fuimos siempre a unos grandes estándares, ¿no? Entonces eso, empezar el proyecto con esos estándares tan altos y que entrara una pandemia, sí, creo que que muchos de esos consultores no estaban en el país o se quedaron en el país, pero verse las exportaciones, o sea, los acrílicos no se fabrican, se fabrican en 3 sitios en todo el mundo y ninguno es en México. Entonces eso tiene que venir, fabricarse en alguna parte del mundo y llegar en una exportación. Entonces, un proyecto en común con culturas diferentes, con formas de trabajar diferentes, con visiones diferentes, el que todo eso se pudiera meter dentro de un espacio y que funcionara, creo que fue como el reto general. Porque luego sí, claro, cada reto, cada muro, cada pecera, cada piso, sí, un reto. Y otros retos fue conectar la toma de agua para el acuario, la toma nueva. Otro fue la llegada de los acrílicos. O sea, como cada hito suponía algo, un desafío más grande. Las pruebas de impermeabilización de los tanques, de oye, ¿lo hemos hecho todo bien? Sí, está todo bien. No hubo grandes problemas, pero si hay un reto, es decir, oye, vamos a llenar el tanque por primera vez, a ver qué pasa. Oye, ¿y el pH del agua cómo está? O sea, como... Yo creo que a diferencia de otros edificios, en este hay más pruebas que tienes que pasar para saber si vas por buen camino. Cuando estábamos acabando la obra, yo siempre me lo imagino, y justo lo hablaba con Kingu, y siempre me imaginaba como yo decía, a ver, yo esto me lo imagino como en los dibujos animados cuando alguien hace un experimento y aprieta el botón y empieza y parece que va a explotar y de repente arranca. Pues yo me imaginaba así el edificio, porque claro, veías el nivel de complejidad de todo, que decías, a ver, todo está funcionando independientemente, ¿no? Todo. Pero el día que de repente llenes los tanques por primera vez, empieces a arrancar, vale, arrancan los tanques, arrancas la iluminación, arrancas el sistema de incendios, ¿sabes? Y vas... Pero el día que todo eso digas, hoy arranca todo a la vez, ¿sabes? Era como, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Obviamente, pues sí, siempre hay una cosa que hay que arreglar, o espera, o ajustas o tal, pero para mí eso, según ibas viendo cómo ese edificio se iba equipando cada vez más, decías, el día que se apriete ese botoncito en el que todo arranca, ¿no? De una forma un poco figurativa, yo decía, esto explota. Yo creo que también fue difícil ya, después de tantos años y de todas las dificultades, el desgaste de los equipos, ¿no? O sea, también el saber que, o sea, como todo eso lo hacen, lo coordinan personas. Entonces, hay una parte en la que todo este proceso, pues claro, no todo el mundo aguanta 6 años. Y hubo un equipo en el que llegamos a ser 6 personas viviendo en Mazatlán. Yo iba y venía, pero sí hubo un equipo durante 3 años viviendo desde el primer día hasta el último, viviendo en la obra. Entonces sí fue parte, porque encima justo cuando estás en la obra, inicialmente hay uno de los del equipo, hay una cosa que me dijo un día en la que dije, es como un refuerzo, ¿no?, a lo que hacemos. Él antes estaba siempre como en proyectos desde el principio. Es que yo pensaba que cuando llegan a la obra todo está hecho, todo está pensado y todo... Es que tanto se hace en la obra. Pues justo lo que decía Alba, en la obra lo que haces es que el proyecto en ningún momento, por una cuestión de dificultades o de tiempos o de 1000 inconvenientes que puedan surgir, que no decaiga, ¿no? Que no nos vayamos por la parte fácil. Entonces sí, fueron 3 años de estar en la obra. De hecho nos fuimos ya en noviembre del 2022, nos fuimos diciendo ya está, ya no hay problema, y en marzo de repente volvimos y fue como nos volvemos otros 2 meses, porque era justo ya el punto final, ¿no? Ese momento en el que casi estás
limpiando la obra para la apertura y te das cuenta de que hay cosas muy importantes en las que tienes que estar hasta el último momento. No puedes dejar la obra el edificio. O sea, el edificio cambió muchísimo. No sé si, o sea, es parte de otra reflexión, pero hablando de calidad, Sí. más bien, o sea, de cómo cambia la obra, eso desde que la cimentación, o sea, y más o menos ves la forma, la primera luz, la segunda, y más o menos intuyes y ves lo que has dibujado y lo tienes perfectamente. Pero fue en el momento, los últimos meses, en los que ya empezaba a ver especies vivas, tanto vegetales como marinas, que cambió radicalmente. Y luego dices, bueno, ya está hecho, ya sé cómo es, cómo va a ser. ¿No? Tampoco. El día que se abren puertas y la gente empieza a interactuar, ahí todavía ves, o sea, empieza a tomar la esencia de por qué es, y todavía sigues viendo cosas que tienes que arreglar, que tienes que ajustar, como que ha tenido muchas etapas de revisión y de cambio. Hay como una cosa en la que si tú ves el proyecto desde el primer mes que se hizo este proyecto, ahora, si tú lo ves en esencia el proyecto y no desde una parte a lo mejor analítica, no desde la arquitectura, sino como un visitante, el proyecto es el mismo. Pero en todo ese tiempo el proyecto cambió muchísimo. Entonces justo fue un reto el cómo hacer que el proyecto cambie sin que cambie la esencia de lo primero que se planteó, que era muy fuerte para nosotros. Entonces para mí ha habido 3 momentos muy importantes. Uno fue unas navidades, creo que fueron de hecho fue las de después de pandemia, 2020-2021, ¿no? Que ya digamos que estábamos saliendo, pero era mentira. Que me acuerdo que me fui a España de vacaciones y estuve como 4 semanas sin ir a la obra. Entonces cuando volví había sido ese momento en el que ya los muros y ya el edificio como que ya se había levantado y ya se veían los espacios. Me acuerdo que llegué y lloré y llamé a Alba de tienes que venir ya. Y Alba llegó a las 3 días, 4 días. Fue como, ¿qué hemos hecho? ¿Sabes? O sea, ese momento. La otra fue la de las especies y el día de la inauguración, el ver a la gente, o sea, ahí es cuando dices, sé por qué hago lo que hago. O sea, el ver a la gente. Bueno, y todavía le falta que le pasen los años. Los años completos. O sea, como que no, ni siquiera es como. Sí, que abrir puertas era otro inicio. O sea, igual que el proyecto de espacial o arquitectónico es un trocito, el proceso del proyecto con la apertura a público es otro inicio, o sea, como que va a tener más etapas. De hecho, justo, o sea, estamos constantemente en contacto con operación y están empezando su gran reto. Porque operación como tal, obviamente estuvo durante todo el proceso y cada vez se fue formando más, ¿no? Según la obra, operación cada vez se iba involucrando más en entender qué es lo que tenían que operar. Y ahora, después de haber estado 3 años intentando entender y formándose, ahora que de repente tienen que operarlo, es el inicio suyo, después de 3 años. Entonces ahora se vuelve justo el reto de cómo hacer que todo esté en armonía y equilibrio, en que todo resulte. Le queda, creo que es un proyecto en el que todos los proyectos creo que tienen una vida que evoluciona, pero por todo lo que implica, tanto a nivel vidas o la parte humana arquitectónica, creo que es un proyecto que le queda mucho por evolucionar. Wow, o sea, cuando ya lo ves con animales, cuando ves animales y personas, plantas, y ya si encima llueve y lo ves así como respirar, es wow, o sea, como sí está ahí lo que habíamos pensado, o sea, como que sí lo planteas, lo construyes, lo defiendes, pero cuando realmente lo ves, o sea, como, y es también es la escala, y ver que sí afecta el espacio al cuerpo cuando vas recorriéndolo y a lo mejor lo escuchas y dices, vale, porque yo lo he dibujado, a lo mejor me estoy creyendo el cuento, pero el seguir a la gente que no conocen nada y no conoces y solo escucharles lo que dicen y de repente ver de si está funcionando, es wow, ¿no? Y lo que le queda, y sobre todo decir, bueno, es que a esto
o sea, en vez de ser un edificio que el día que abres, el día de la foto y el día que está bonito, no, este es el, digamos, es el día que está más, yo qué sé, como cuando uno se corta el pelo, que el primer día está así como no ha agarrado el cuerpo, a este todavía le falta como vida. Entonces, como también la ilusión de decir, ahora está así, y cuando le pase más tiempo, o sea, como que, no sé, va a agarrar... Yo, por ejemplo, asemejo mucho los proyectos en mi caso, a la música. Cuando empiezas a crecer, ¿no? Entonces, todo el mundo, o por lo general, puede relacionar una época de su vida con alguna música, algún grupo musical, Todos los proyectos duran tanto tiempo también que los miras y tienen, o sea, hay una parte sentimental en la que es una fase de tu vida, ¿no? Entonces, proyectos así de grandes que han involucrado tanta gente, cada uno de nosotros ha vivido personalmente una fase muy larga dentro de ese proyecto. Sí, eso me pasó. O sea, y eso nos pasó, me acuerdo que lo comentamos con Martín. Sí. O sea, como que ese día de la apertura nos estaban pasando 6 años delante de nuestros ojos, a cada uno de nosotros así en modo rápido. O sea, como que eso detonó el recordar desde el minuto cero todo lo que había pasado en el proyecto, pero en nuestras vidas personales también. O sea, es una parte en la que evoluciona tu vida. Entonces, al final, proyectos así de grandes, o sea, yo creo que tiene una carga emocional por 1000 cosas. O sea, lo que has disfrutado, lo que has llorado, lo que te has cansado, lo que te ha pasado en paralelo, ¿no? O sea, creo que son proyectos que sí, emocionalmente son grandes. Creo que la carrera de arquitectura ya de por sí es una carrera de paciencia, ¿no? Y de ser constante. La profesión es igual. Creo que es una profesión en la que, no sé, hay constantes sorpresas. Entonces, para la gente que está saliendo, disfrutar de sus siguientes 60 años, que es importante. Sí. Le queda mucho al proyecto de vida y de Esas son las cosas que en el momento que el proyecto empieza, pues son cosas que van sumando. O sea, no es que todo el proyecto en mi primer mes se dibuje en un papel y a partir de ahí el proyecto está, ¿no? Son estas cosas que el proyecto de repente te va pidiendo y le queda mucho.